Sé que sonaré repetitivo, pero es indiscutible que la Internet haya cambiado la manera de cómo vivimos nuestra vida. Con Internet surgió la web, y con la web se crearon infinidades de sitios a los cuales navegamos, ya sea para consumir contenido o para interactuar con un servicio que ofrece. Y todo esto a tu comodidad. Este incentivo de poder tener un medio donde existe el potencial de ofrecer un producto o servicio de la manera escalable a potencialmente hablando todos aquellos usuarios que tienen acceso a Internet hace que sea irresistible a las empresas incursionar en este ámbito. Pues como dije, el incentivo es muy grande, es decir, es mucho dinero por hacerse. Con el paso del tiempo surgen infinidad de aplicaciones web, que además de ofrecerte servicios, recopilan tus datos para poder identificarte y hacer que la experiencia que tengas en el proceso sea mucho más cómoda y eficiente. A ver, ¿te imaginas que sea necesario introducir tu número de tarjeta cada vez que vayas a realizar una compra? Pues ese es, digamos, el tipo de inconveniente que se busca resolver al recopilar tus datos. Digo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que no haya casos de uso donde los datos son usados de malísima manera. Pero bueno, es una manera general de ver las cosas. Toda esta revolución que conduce a la gran generación y manipulación de datos en la Internet es conocida como la era de la información. Ahora imagínate que cuando usamos la Internet introducimos muchísimos datos, desde datos más triviales hasta los más personales y privados. Son a este último tipo de datos a los cuales los atacantes informáticos les interesa, pues tener eso en su poder hace que puedan suplantar tu identidad, hacer uso de tus tarjetas de crédito y hasta divulgar todo tipo de información que consideres crucial mantenerla escondida. Para conseguir su objetivo, los crackers hacen uso de innumerables tipos de ataques, pero existe uno que es fácil y letal de realizar. Este es el ataque por inyección SQL. Un ataque que fácilmente puede poner en jaque a una empresa en términos reputacionales y económicos. Ahora, la efectividad que tiene la inyección SQL depende de dos factores: la creatividad del atacante y lo robusto y protegido que esté el sistema ante este tipo de ataque. A medida que iremos avanzando en el video, veremos cómo estos dos factores cobran mayor sentido. Antes de continuar, quisiera dar las gracias a todos aquellos que hacen posible que este canal crezca. Y si no estás suscrito aún, ¿qué esperas para hacerlo? En este canal exploramos el pasado, presente y futuro de la computación. Así que si te gustan videos así, no olvides darle like y compartir. Primero que todo, volvamos a las raíces de todo este meollo: los datos. Casi todos los datos que existen en la Internet están alojados en lo que conocemos como sistema de base de datos. Como su nombre lo dice, una base de datos es un lugar donde los datos están alojados. Y como bien sabemos, sería bastante ineficiente poner todos los datos en un solo lugar. Para esto, están organizados en tablas o entidades, y estas tablas están relacionadas de manera lógica con otras tablas, de manera que finalmente tenemos una colección de datos debidamente organizados y relacionados lógicamente, de manera que podamos realizar operaciones sobre ellas, ya sea leer, insertar, borrar o modificar. Ahora, hablar de base de datos no bastaría para un solo video, y pretendo realizar uno en un futuro, ya que contiene conceptos importantísimos en este mundo de la informática. Sabiendo dónde se alojan nuestros datos, vayamos a explorar el funcionamiento a grandes rasgos del apartado donde interactuamos más como usuarios: las aplicaciones, más conocido como el frontend para los más técnicos. El frontend consiste básicamente de la interfaz de usuario, donde es el responsable de proveerle al usuario final un medio por donde puede interactuar. Los ejemplos son innumerables. Tenemos desde páginas web, pasando por comando de voz, hasta sensores de tacto. Es decir, gracias a este medio podemos tanto recibir como introducir datos. Una vez que los datos sean introducidos en el frontend, estos tienen una utilidad, ya que condicionan el resultado final. Para esto, se envían hacia el apartado que casi nunca vemos: el backend. El backend es el encargado de hacer cumplir con las reglas de negocio de la aplicación. Para esto se hace responsable de manejar y gestionar la lógica y la información que entra y sale de la base de datos. Gracias a este modelo se separan las responsabilidades. Si vemos la imagen completa, el frontend busca atender al usuario, mientras que el backend busca satisfacer la lógica de la que fue programada, además de atender las peticiones que haga el frontend. Recapitulemos una vez más el flujo de los datos en este modelo. Los datos son introducidos al frontend, después enviados al backend, el backend las procesa e interactúa con la base de datos, y después envía una respuesta al frontend, la cual el frontend hace llegar al usuario, ya sea por imagen, voz o tacto. Por ejemplo, pongamos el buscador de YouTube. Independientemente de la plataforma que uses, este buscador es una caja de texto, donde te permite a ti como usuario introducir lo que quieras introducir en caracteres o en voz. Una vez obtenido esto, lo que hace el frontend de YouTube es enviar una petición hacia su backend, que serán un montón de servidores puestos en muchas partes del mundo. Estos servidores reciben la petición, y en este caso en particular,
ejecutan un complejo algoritmo de búsqueda de texto a través de su base de datos. Este algoritmo devuelve ciertos resultados que el servidor retorna como respuesta al frontend de YouTube. Una vez obtenido esta información, lo que hace el frontend es popular el contenedor de las listas que ves, mostrándote a ti como usuario los resultados que YouTube considera que se acerque a lo que deseas buscar. Una vez introducido la imagen general de la anatomía de una aplicación, hagamos zoom en la parte donde el servidor se comunica con la base de datos. Ahora, esta comunicación es posible realizarla con el lenguaje en el que está escrito el programa del servidor, pues existen un montón, así como existe un montón de bases de datos en el mercado. Para resolver esto se crea un lenguaje estándar que se utiliza para comunicarse con la base de datos. Este es el famoso lenguaje SQL. Con este lenguaje es posible realizar todo tipo de operaciones en la base de datos, desde la inserción de datos hasta poder programar la base de datos. Tomemos por ejemplo este comando SQL. Aquí estamos especificando que nos seleccione todos los campos de la tabla de usuarios, tal que el nombre sea abstract primitive. El asterisco debajo de la sentencia select significa todos los campos. Ahora, este nombre que le proporcionamos no necesariamente debe ser este. Para esto lo podemos reemplazar por una variable que contenga el dato que el usuario introdujo en el campo de búsqueda. Introduciendo una variable en el comando hace que estemos construyendo dinámicamente la consulta. Llamemos a esta variable nombre usuario. Ahora, todo bien hasta ahora. Si revisamos el comando parece ser que todo anda bien. Estamos pidiendo todos los campos de la tabla usuario, tal que el nombre sea el valor de la variable nombre usuario, es decir, el nombre que el usuario en el frontend nos proporcionó. Todo bien hasta aquí, ¿cierto? Oh no. Pongámonos en la cabeza del atacante, y con la malicia y la creatividad suficiente podemos alterar este comando. Como dije, quiero que recuerden que lo que está en nombre usuario es lo que el usuario introdujo en el frontend. Ahora, si este usuario conoce el lenguaje SQL, puede volverse un poco creativo e introducir este valor en la variable. A priori, este valor no parece ser el nombre de un usuario válido, pero lo que sí parece ser es una sentencia SQL. Para observarlo mejor, reemplacemos lo que está dentro de la variable en el comando. Como te puedes dar cuenta, el atacante ha podido modificar el comando SQL e inyectar su propia sentencia, permitiéndole tomar control de la condicional de este comando. Es decir, está pasando del contexto de los datos al contexto del comando. Si interpretamos la consulta nos estaría retornando lo siguiente. Seleccióname todos los campos de la tabla usuario, tal que el nombre sea vacío o que 1 sea igual a 1. Tome nota porque aquí lo poderoso, además del apóstrofe, es la sentencia de OR, que si bien recuerdan de las compuertas lógicas, va a tirar verdadero si al menos uno de los operandos es verdadero. Entonces, evaluando esto, sabemos muy bien que 1 es igual a 1. Por lo tanto, toda esta condicional tiraría verdadero, quedando el comando así. Ahora, como la condicional estaría retornando siempre verdadero, no habría ningún filtrado, y lo que pasaría es que esta consulta estaría retornando todas las filas y todos los campos de la tabla de usuarios, es decir, estaría devolviendo toda la información que la aplicación contiene sobre sus usuarios de todos sus usuarios. Este resultado se estaría enviando de vuelta como una respuesta al frontend por su petición, y estaría mostrando al que introdujo este valor toda la información sensible y confidencial. Y ¡boom! Se ha realizado exitosamente el ataque de inyección por SQL. Ya de por sí el hecho de poder exponer todos los datos de los usuarios es catastrófico para una organización. Ahora imagínate que construyendo la sentencia adecuada, el atacante puede modificar e insertar cualquier dato a su antojo, rompiendo así la integridad que provee la base de datos, o borrar la base de datos, lo cual si la organización no tiene un backup, sería crisis para esto. Y peor aún, también existe la posibilidad de ejecutar comandos en el sistema operativo donde se encuentra la base de datos, lo cual si pasa cualquiera de estos eventos que acabo de mencionar, además de condenar a pérdidas millonarias y reputacionales a una organización, estaría exponiendo a todos sus usuarios. Porque como dije en el inicio del video, en la internet introducimos todo tipo de datos, y uno de ellos puede ser tus contraseñas, que seamos sinceros, muchos repetimos para cada plataforma que nos la pida, o la tarjeta de crédito, permitiendo que los atacantes puedan utilizarlo. Sabiendo esto, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir que se pueda realizar este tipo de ataques? Agrandemos la vista y veamos de nuevo el flujo de datos en el proceso. Ya que SQL es el lenguaje que las bases de datos entienden, no podemos hacer mucho ahí. ¿Qué hay del frontend? En el frontend es un poco más difícil de añadir medidas restrictivas, porque es el apartado donde el desarrollador tiene el control en el momento que lo programa, pero no en el momento en el que el usuario hace uso. Con esto dicho, nos estaría quedando el apartado del backend,
donde el desarrollador tiene control de principio a fin de todos los datos que entran y salen de ahí. Este ataque es posible por la manera en que se introducen los datos al comando. Si vemos en el ejemplo vulnerable, para introducir datos tenemos que concatenar el valor de la variable al comando. Esto es un no, ya que permite la modificación del comando. Para resolver esto existen las consultas parametrizadas. Usando este tipo de consultas lo que se busca es separar los contextos, pues estarías escribiendo el mismo comando, nada más que no introducirías ninguna variable a la sentencia. Ahora te preguntarás, entonces, ¿cómo introduzco un valor dinámico? Bueno, cada lenguaje contiene sus métodos recomendados, pero básicamente existe una función que ejecuta el comando que le pasas, tomando los valores como parámetros. Es decir, sería casi imposible modificar el comando, porque al ejecutarse toma de referencia el comando inicial. Y todos los valores dinámicos que están marcados son obtenidos de los parámetros que le pasas a la función, separando el comando de los datos. También existe la buena práctica en programación de sanitizar y validar los datos que el sistema recibe del usuario. ¿Qué significa esto? Significa asegurar que el dato que se esté introduciendo por el usuario sea el correcto y destinado por el programa. Por ejemplo, cuando un usuario introduzca un valor en el campo de la fecha de nacimiento, el sistema debe validar primero que el valor esté en el formato de fecha que requiere y que la fecha no sea después del día que se recibe el valor, pues no puedes decir que naciste después de hoy, a menos que seas un viajero en el tiempo, pero ya eso es otra cosa. Estos son los métodos, digamos así, generales e importantes para prevenir este ataque. Existen muchos otros más, pero bueno, tuve que simplificar muchísimos conceptos y no quería alargar tanto el video, pues hablar de bases de datos, lenguaje, SQL y arquitectura y desarrollo de sistemas tomaría un montón de videos más, que de seguro estaré explorando en algún momento, pero por ahora quise dejar una imagen general del ataque, de manera que si eres desarrollador de aplicaciones, puedas tomarlo en cuenta. O si no lo eres, poder aprender algo nuevo en este mundo de la tecnología que avanza a ritmo rápido. Con esto dicho, sigan aprendiendo y profundizando. Nos vemos hasta la siguiente abstracción.